Padre Santo, Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos, Señor, reunidos ante ti, buscándote, Señor, tu rostro, buscándote ti, Señor, cada día más, para conocerte, para alabarte, Señor, porque tú eres el Señor de todo el mundo, el más grande, el poderoso, el amoroso, el camino, la verdad y la vida, Señor. Papito Dios, bendícenos a todas las familias que estamos aquí, hermano Luis, hermano Miguel, Fanny, Margarita, María Eloy, que está de visita, María Elena y todos los que no han podido entrar también, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Tráeles con lazos de amor, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Padre amado. En este momento, Señor, el hermano Luis nos va a dedicar tu palabra, Señor, y sé tú dándole esa sabiduría, esa inteligencia para que nos dé, Señor, esa agua viva que necesitamos cada día, Papito Dios. Pero tú estás aquí con nosotros porque estamos más de dos. Tú dices están más de dos. Ahí estaré. Bendícenos, guárdanos, Señor, y que los tiempos que vienen, que seas tu voluntad en el tiempo, en la hora que podríamos reunirnos, Padre amado, pero siempre buscando de ti en los tiempos difíciles y en los tiempos alegres, como tú dices, en las tribulaciones te buscaremos más, Padre amado, y ahora te necesitamos más, Señor, que cada día el mundo se está volviendo tan peligroso, tan eh, invivible, como decir, pero como tú dices a tus hijos, que no nos tocará. Así andemos en valle de sombra, Señor. Y eso lo creemos, Padre amado, porque todo lo que está escrito, tus promesas son para sus hijos, Señor, que somos los llamados. Esperemos ser los escogidos, Padre amado. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú. En el nombre, Señor, de Jesús, te lo clamamos que estés aquí, Señor, y que se haga tu santa voluntad, no la nuestra. Amén. Amén. Hermano, hoy día nos toca Éxodo 9, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, En Éxodo 9, ¿no es cierto? Es lo que nos corresponde hoy día. Vamos a seguir peleando con el faraón, porque este caballero no quiere dar su brazo a torcer. Vamos a ver el Éxodo, que el versículo 1 al 4. Dios le dice a Moisés y advierta a Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia del Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo que es de los hijos de Israel. Vemos aquí que Dios le da una orden a Moisés, ¿no es cierto? No como otras veces que tiene que ir con demostraciones de que Dios lo manda, sino que esta vez manda solamente a Moisés con una misión. Y la misión, ¿no es cierto?, es que vaya por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios lo que quiere es que el faraón se arrepienta, ¿no es cierto? Que el faraón lo reconozca como el Dios verdadero. Entonces, en misericordia, Dios le dijo a Moisés que diera otra advertencia para que el faraón tuviera la oportunidad de arrepentirse, que es lo que perseguía, lo que persigue Dios, que el faraón se arrepienta, él no quiere que el faraón se pierda, ¿no es cierto? Le da la oportunidad de arrepentirse, pero el corazón del faraón está endurecido. Fíjense que tenemos ejemplos de otros reyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que fue un rey duro, un rey que oprimió también al pueblo de Israel, pero que el Señor lo probó, ¿no es cierto?
y en una de esas lo mandó a pastar junto con los animales. Dice que le creció el pelo igual que los animales y comía pasto junto con los animales, hasta que reaccionó, miró al cielo, dice, y le pidió perdón a Dios. Bueno, eso, aunque hubiera sido, ¿no es cierto?, en forma momentánea, ¿no es cierto? Eso está en Romanos 11, del 11 al 35, por si lo quieren anotar. Después él, bueno, desconoció nuevamente a Dios, ¿no es cierto?, y se separó, pero vemos que este rey que le hizo tanto daño a Israel, llegó un momento en que reconoció que Dios era superior a él. Y Dios le dice, ¿no es cierto?, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Señor lo que quería que él dejara ir al pueblo para que le sirviera, ¿no es cierto?, en el desierto. En esta petición dos cosas eran seguras. Primero, el pueblo de Israel le pertenecía a Dios, no al faraón. Lo segundo era claro de que Dios quería que Faraón dejara ir a los hijos de Israel por el bien de Jehová mismo, por el bien de Dios, ¿ah? No tanto por el de los hijos de Israel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios quería que el Faraón le reconociera como Dios, ¿ya? Los israelitas ya lo conocían como el Dios. Entonces, por el bien de Dios, ¿no es cierto? Para que Dios fuera exaltado, Dios insistía, ¿no es cierto?, con el faraón para que dejara de ir a los hijos de Israel. El faraón era responsable de tratar bien a Israel por el bien del Señor. El Señor quería demostrar al faraón que él era Dios de Israel, el único, no tanto por el bien de Israel. De la misma manera debemos de tratar los demás, a los demás de una buena manera. No solamente por el bien de nuestros hermanos o hermanas, pero también por el bien del Señor. Porque el Señor quiere que nos tratemos nosotros con amor, ¿no es cierto? Lo mismo quería del faraón, quería que tratara al pueblo de Israel con amor, que no lo tuviera esclavizado y que lo dejara en libertad. Se lo debemos nosotros al ese Señor y todos los seres humanos, en mucho más de lo que se lo debemos a los demás. ¿No es cierto? Al Señor le debemos todo, ¿ya? Entonces, con plagas gravísimas, de modo que nada muera del todo lo que de los hijos de Israel. Fíjese que el faraón hace una advertencia y hace una separación. Lo hemos conversado en los otros estudios, ¿no es cierto? El faraón fue advertido de que otra plaga en camino, una que dañaría todo el ganado de Egipto, pero no al ganado que pertenecía al pueblo de Israel. Acordémonos que el pueblo de Israel estaba, ¿no es cierto?, en un lugar especial, ¿no es cierto?, donde Dios había puesto a su pueblo, donde el pueblo, donde llegó Jacob con su familia, ¿no es cierto?, 70 personas, donde el pueblo fue creciendo, ¿no es cierto? Y donde en este momento sigue el pueblo de Israel creciendo y no solamente creciendo en número, sino que también en riqueza, ¿ya? Cuidando el Señor siempre su pueblo, ¿no es cierto? Y el ganado de Israel no iba a ser tocado. Vamos a ver el versículo 5, 7. La enfermedad y la muerte del ganado, ¿no es cierto? Jehová fijó un plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces, ¿qué es lo que hizo el faraón? Envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó nuevamente ir al pueblo de Israel. Vemos que aquí ya el corazón del faraón está totalmente endurecido, ¿no es cierto? Y no quiere reconocer a Dios ni quiere entender tampoco de que debe dejar en libertad al pueblo de Israel, ¿ah? Aquí está la mano oculta también del enemigo presionando y tomando posesión del corazón del faraón. Y murió todo el ganado de Egipto. Esta plaga, fíjese que va dirigida a las plagas, vamos a ver, nosotros van dirigida a todos contra los dioses de Egipto. Esta plaga fue dirigida contra el dios de Egipto, Hathor, quien se creía
que era una madre diosa con la forma de una vaca. Piense que la religión egipcia tenía 360 dioses, o sea, tenía un dios para cada día, y consideraba el ganado como sagrado, y la vaca era considerada a menudo el símbolo de la fertilidad, o sea, era una diosa importante. ¿Por qué Dios atacaba, ¿no es cierto?, a estos dioses? Porque quería demostrarle al faraón que él era superior, que los dioses que él tenía no valían, que eran imaginaciones, que eran ídolos. ¿Ah? Dios le muestra al faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que este imaginario Dios pagano. Y fíjese que los egipcios tenían miedo matar a las vacas. En una guerra que tenían con un pueblo vecino, ¿no es cierto? Este pueblo puso como una barrera, ¿no es cierto? Una vaca. Y el pueblo egipcio no fue capaz de atacar al enemigo por miedo a matar al dios vaca, llamémoslo así, ¿ya? Era una vaca. Eh, pero ellos temían matar accidentalmente lo que ellos consideraban como un ganado sagrado, ¿no es cierto? Por eso ellos no atacaban, porque no querían matar al dios de a la diosa de la fertilidad, ¿no es cierto? Que era la vaca. Y Faraón también mandó, ¿no es cierto?, a ver el ganado de los hijos de Israel. Y cuando se dio cuenta que no había muerto uno, por supuesto, no le agradó mucho. Moisés le dijo al faraón que los hijos israelitas serían liberados y el faraón creyó lo suficiente para confirmarlo. Sin embargo, él no cambió su corazón cuando fue probado de que Moisés y su Dios estaban en lo correcto. O sea, él no estuvo nunca dispuesto a arrepentirse. El enemigo endureció tanto el corazón, ¿ya? Que ya él estaba en una lucha, pero desatada contra Jehová. No contra Moisés, aquí no era la pelea entre Moisés y el faraón. Aquí ya la pelea era una pelea espiritual, ¿no es cierto?, entre Dios y el enemigo. Vamos a ver el versículo 8 al 10. La plaga del sarpullido viene sin previo aviso. Todas las otras plagas, si nosotros nos recordamos, ¿no es cierto?, eran con aviso. Mandaba Dios a Moisés para que le avisara al faraón, ¿no es cierto?, que venía una plaga y que tomara, ¿no es cierto?, ciertas precauciones. ¿Ah? Pues le advertía que si no dejaba al pueblo, ¿no es cierto?, iba a venir la plaga. Pero esta viene sin previo aviso y ahora ya no son avisadas las plagas. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de cenizas de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, o sea, lo que nosotros le llamamos el hollín, cuando cocinamos en una olla, ¿no es cierto?, con leña, se forma una ceniza, un polvo negro alrededor de las ollas, ¿no es cierto? Y ese polvo, ¿no es cierto?, fue el que lanzaron, algo así, esa ceniza lanzaron al cielo. Y se pusieron delante del faraón y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ceniza de un horno, lo aclara, ¿no es cierto? Sería negra y fina. Quizás hollín sería una mejor palabra que la describa, puesto que es descrita como un polvo muy fino, lo cual sopla en el viento. Produce úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. La tercera plaga, en este segundo trío, vino sin advertencia. Las, las tres primeras fueron para el agua, estas tres son para el aire, ¿no es cierto? Esta vez Dios decidió el no dar una advertencia misericordiosa al faraón para que él se arrepintiera. Por primera vez estaba en juego la vida humana. Por primera vez la vida humana es atacada y puesta
y puestas en peligro. Esta era una sombra de la terrible 10ª plaga. Vamos a ver 9 plagas y hay una que es especial, que es la 10ª, ¿no es cierto? La última. Y esta es la plaga la que tenemos ahora, es la de sarpullido, que produce úlceras. Son La las idea 6. detrás de la antigua palabra hebrea, ¿me voy a hacer una pregunta, hermana? La idea detrás de la antigua palabra hebrea para sarpullido es el de quemar. Eso es lo que sentía, de la idea de una hinchazón, inflamación de la piel. Este sarpullido doloroso y úlceras afectaron a personas y animales desde el aire, desde el aire. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 11 y 12. El efecto del sarpullido, los hechiceros egipcios ya no quedaron exentos de la plaga los hechiceros. Acuérdense que ellos replicaban lo que, lo que hacía Moisés y Aarón, pero ahora los hechiceros no quedaron libres de la plaga, ¿no? Los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Jehová le había dicho a Moisés, ¿no es cierto?, que el Faraón iba a endurecer el corazón. Pero lo más importante aquí es que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de esta plaga del sarpullido. Esta plaga probablemente estaba dirigida al dios egipcio Imhotep, quien se dice que era el dios de la medicina. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la medicina, el símbolo de la medicina es un palo y una culebra enrollada. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Lo han visto? Ese es el símbolo el símbolo de la medicina egipcia. Y aquí el dios que a quién ataca, específicamente al dios de la medicina, ¿ah? Porque no pueden sanar el sarpullido. Entonces ataca directamente al dios de la medicina. Ellos consideraban que controlaba la salud del pueblo y que realizaba las sanaciones, ¿no es cierto? Los enfermeros, los médicos que tenía este dios, ¿no es cierto?, eran los hechiceros. Incluso aquellos que se pensaba que estaban más cerca de los dioses egipcios, los hechiceros de la corte fueron golpeados, ¿no es cierto?, con esta plaga. No los dejó fuera Dios a los hechiceros, ¿ya? Y tampoco pudieron replicar la plaga como lo hacían con las otras. Jehová endureció el corazón del faraón. Aquí por primera vez se dice que Jehová endureció el corazón del faraón. Plenamente Dios había anunciado de que él endurecería el corazón del faraón. En Éxodo 4, 21 y 7, 3. Ahí está para que lo anoten, ¿no es cierto?, para que lo vuelvan atrás y lo repasen. Ahí está cuando el Dios dijo que él endurecería el corazón del faraón. Y este era el cumplimiento de ellos. Aún así, 6 ocasiones se dice que Faraón endureció su propio corazón. Ahí el Faraón endurecía el corazón, ahora el Dios le endureció el corazón al Faraón. En Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 y en el 9:7 vemos que el endurecimiento del corazón del Faraón por parte de Dios era el reforzamiento de lo que él había puesto en sí mismo desde el inicio, ¿ya? Esta es la primera ocasión en la que estas palabras se utilizan después de una plaga. Previamente la posición siempre había sido puesta del otro lado. Faraón había endurecido el corazón, su propio corazón. Pero ahora Dios le endurecía el corazón al faraón. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la enseñanza que esto nos deja? Es que Dios, ¿no es cierto?, endurece a aquellos que se endurecen a sí mismos, ¿ya? Si nosotros nos endurecimos
endurecimos nuestros corazones, no queremos obedecer a Dios, ¿no sé? Dios va a endurecer más nuestros corazones. ¿Ah? Endurecer es la expresión no del propósito divino, sino el resultado de desobedecer a la solicitud divina. Ese es el endurecimiento del corazón. De hecho, todas las plagas fueron intencionadas y calculadas para ablandar. Si solamente Faraón hubiera tenido la voluntad de ceder, si el Faraón hubiera cedido, el Señor lo hubiera perdonado. ¿Ah? El Señor no lo hubiera castigado, pero él endureció su corazón y después el Señor le endurece más el corazón, ¿ya? Porque no tuvo la voluntad de ceder. Como Jehová lo había dicho a Moisés, todo fue de acuerdo al plan de Dios, aún el endurecimiento del corazón del Faraón. Todo se da como Dios se lo había dicho a Moisés. Nada nuevo pasa, sino que Dios le dice a Moisés que el Faraón va a endurecer el corazón, no va a dejarlo salir de- de Egipto, y se cumple. En el versículo 13 al 21. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Mire, miren la misericordia de Dios. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y por supuesto, murieron, ¿ya? Con esta plaga. Porque yo enviaré, dice esta vez, todas mis plagas a tu corazón. O sea, él quería, realmente Dios quería ablandar el corazón del faraón. Pero estaba tan endurecido, tan ensoberbecido, era tan duro de entender, ¿no es cierto?, que no hubo caso. Entonces le dice que le enviará todas las plagas a su corazón. En esta advertencia extendida, Dios quiso hacer saber a Faraón quién estaba en control, quién tenía el control de la situación. Le quería demostrar con una y otra vez, con una y otra advertencia, de que el control lo tenía él. Tan mal como ha ido hasta ese punto fue solamente por la misericordia de Dios que Faraón y Egipto no hayan sido ya quitados de la tierra. Solamente por la misericordia de Dios hubo tantas advertencias, ¿no es cierto?, para que el Faraón dejara ir al pueblo de Israel, pero el Faraón seguía endureciendo su corazón. Pero si él se hubiera arrepentido, ¿no es cierto?, las cosas hubieran sido diferentes, pero ahora ya está a punto, ¿no es cierto?, y entonces Dios le dice que el Faraón y Egipto no hayan sido quitados de la tierra. Lo va a quitar para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El Señor no solo le dice esto al faraón, sino que también nos manda
¿no es cierto? Cristo cuando en la gran comisión manda que prediquemos el Evangelio a toda la tierra, hasta el último lugar, a toda persona que quiera escuchar. Pero aquí este hombre no quiso escuchar. En esta fuerte declaración Dios le dijo al faraón, a través de Moisés, de que su resistencia estaba siendo usada para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el faraón, el pueblo de Egipto, se diera cuenta que el faraón no era Dios y no era más poderoso que Jehová. Él estaba demostrando que lo que estaba haciendo el faraón era solo glorificar a Dios, demostrar que Dios era superior al faraón, porque el faraón siempre perdía, el pueblo de Egipto siempre perdía, y el que ganaba era Jehová. Y el favorecido, ¿no es cierto?, era el pueblo de Israel, en ese lugar sagrado, en ese lugar seguro que lo había puesto Jehová, ¿no es cierto?, para que el pueblo de Israel creciera, ¿no es cierto? Y Faraón pensó de que estaba cumpliendo algo con su resistencia en contra de Dios, él estaba completamente equivocado, por hermano. Si alguno de nosotros puede pensar que puede ir contra Dios, no, estamos, no sé, pues listos para irnos al manicomio nomás. Toda su rebelión testaruda solamente glorificó a Jehová hasta el final. ¿Por qué lo que hizo? Pues lo único que hizo fue darle oportunidad a Dios, ¿no es cierto?, a Jehová, para que demostrara su poder, para que demostrara que Él era Dios y que era superior a Él y a todos los hombres. Envía pues a recoger su ganado. Imagínense la misericordia de Dios, advirtiéndole que recogiera su ganado, que recogiera sus hombres, que no dejara a nadie fuera porque el granizo lo iba a matar. Y todo lo que tiene en el campo, ¿qué es lo que hizo Dios? Invitó al faraón y a los egipcios a confiar en él. Pero no hubo confianza en él, por más. Al recomendarles algunas precauciones antes de la plaga. Les recomienda antes de la plaga que hagan lo que él les está diciendo para que no muera el ganado y no mueran las personas. Pero el faraón, no, los que sí le hicieron caso salvaron su ganado y salvaron su gente. Los que no murieron. Algunos tomaron la invitación de Dios, ¿no es cierto?, y salvaron a su ganado, pero otros no lo hicieron. La lluvia cae ocasionalmente sobre el norte de Egipto. Que la predicción de una severa tormenta de granizo acompañada de una violenta tormenta eléctrica pudo ser bien recibida con mucho escepticismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta plaga de granizo trae algo especial, hermano. Algo muy especial. Y aquí lo vamos a ver en el versículo 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés, tiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre todos los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo toronar y granizar, el, el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, granizo y fuego. Imagínense qué terrible, granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue creada. Esto iba contra la potestad del aire. ¿Quién es la potestad del aire, hermano? ¿Quién es la potestad del aire? El El enemigo. enemigo, el enemigo. Entonces, contra la potestad del aire fue dirigida. Habitar y en aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo el Señor nos separa, hermano? La iglesia, hay iglesias, ¿no es cierto?, que le dicen a la gente, viene algo terrible, hay que prepararse. Prepárense porque viene algo terrible. ¿En qué nos podemos preparar, hermano? ¿En qué nos podemos preparar? Si sabemos que viene algo terrible, pero estamos viendo que Dios separa a sus hijos. Él separó a Egipto de Israel. Y yo creo en el Dios de Israel, que el día que venga eso terrible, Él me va a separar, Él me va a arrebatar. Y es la fe, la Amén. confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios. Amén. Hubo gran Amén. granizo y fuego mezclado, granizo con fuego mezclado, hermano. Algo tan terrible, tan grande y cual nunca hubo. Esta era probablemente la plaga más espantosa que había sucedido. Yo pienso que no hay nada más espantoso que ver granizar y granizar con fuego, hermano. Los egipcios debieron de creer que el furor de Dios estaba siendo derramado del cielo con toda severidad. Y era lo que Dios, ¿no es cierto?, estaba ejecutando sobre el faraón por su dureza. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Esta plaga estaba dirigida contra muchos dioses egipcios. Nut era notable entre ellos, la diosa del cielo, ¿ya? Nut. En Éxodo, vamos a ver el versículo 27 al 35. Faraón, Faraón se arrepiente falsamente y su corazón se endurece más. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado, esta vez Jehová es justo, y yo y mi pueblo impío. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. Esto no era arrepentimiento, hermano. No era arrepentimiento, esto era remordimiento. Cuando nosotros, en nuestro corazón, se resiente por lo que el pecado deja, ¿no es cierto?, por las consecuencias del pecado, el remordimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado, no de las consecuencias del pecado. Aquí el faraón se estaba arrepintiendo, ¿no es cierto?, de las consecuencias de las plagas, de su pecado. Entonces era un remordimiento. Y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo. Y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová se lo había dicho por medio de Moisés. Entonces estamos viendo que el Faraón tiene tantas oportunidades que Dios le da y le muestra para que se arrepienta. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos mostrará lo mismo, hermano, para que nos podamos arrepentir? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón endurecido. Pero no hay que esperar que Dios nos endurezca el corazón. Mientras nosotros tengamos el corazón endurecido, porque nosotros lo endurecemos, podemos nosotros llegar a los... Pero cuando el Señor lo endurece, ya la cosa se complica.
En Éxodo 9, si es esto, suena como las palabras perfectas de arrepentimiento por parte del faraón. Pero un verdadero arrepentimiento no había obrado en su corazón. Faraón estaba apenado por las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí, ¿ya? Entonces el arrepentimiento tiene que ser por el pecado, no por las consecuencias que trae el pecado. Él está arrepintiéndose, ¿no es cierto?, por las consecuencias de su pecado, por los daños que había causado el granizo, pero no por el pecado que él había cometido. Yo he pecado, dice el faraón. Éxodo 9:27. Es una de las 8 confesiones similares en la Escritura. 4 sinceras. Anótenlas, hermanos, por favor. Son 8 confesiones similares en las Escrituras. 4 son sinceras. 4 no sinceras. ¿Ya? Quizás sea mejor ver a 5 como sinceras y a 3 como o sea, y a 3 como insinceras. Faraón, un duro pecador. Éxodo 9:27. Balaam, famoso Balaam. Balaam engañó al pueblo de Israel, acuérdese. ¿Ah? Él fue el que llevó al pecado, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, un hombre de doble ánimo, ¿ya? El número 22:34, hizo pecar a Israel. ¿Ah? ¿Cómo lo hizo pecar? Llevándole, ¿no es cierto?, las mujeres al pueblo de Israel para que pecara. Acán, un penitente dudoso. Acuérdense que él escondió el manto, ¿no es cierto?, en el trayecto del desierto, cuando Jehová estaba castigando, hablando con Moisés, porque alguien le había dado orden de que ese pueblo no se tomara nada, y este hombre escondió un manto de mucho valor debajo de su carpa con otras cosas. En Josué 7:20, ahí lo puede buscar. Saúl, un hombre sincero, en Primera de Samuel 15:24. Judas, desesperado de arrepentimiento, un hombre desesperado de arrepentimiento, pero no se arrepintió, ¿ya? Mateo 27:4, diciendo: yo he pegado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Ya? Eso fue lo que él dijo, pero no hubo realmente un arrepentimiento. Si Judas hubiese arrepentido antes de besar a Cristo, hubiera sido diferente. Job, arrepentimiento piadoso, en Job 6:20. David, arrepentimiento después de un contratiempo, ¿ya? David, arrepentimiento después de un contratiempo, después de lo que le pasó a David, ¿no es cierto? Hubo arrepentimiento, y la podemos ver en 2 de Samuel 12:3. El hijo pródigo, aquí tenemos la bendita confesión del pecado. El hijo pródigo. En el hijo pródigo nosotros vemos la bendita confesión del pecado. Lucas 15:18. Pero Moisés le advierte al faraón, le dice: yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. ¿Ya? La respuesta de Moisés al faraón muestra que él estaba empezando a aprender y a discernir. Ya él estaba discerniendo, ¿no es cierto?, lo que el faraón pensaba hacer. ¿Ya? Moisés sabía que la promesa de tocar el primogénito del faraón aún no había sido cumplida. Esa es ¿cuál es la plaga esa? ¿Qué número es? 10. Hemos 10. nombrado 9, nos falta La 10. la décima, La 10. descrita por Dios en Éxodo
4, 22, 23. Y dirás al faraón, Jehová dice así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En ese dicho venía, ¿no es cierto?, encubierta lo que vendría más adelante. La muerte de los primogénitos. Ya, pues este lo primogénitos. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Ya? Moisés no cree que Faraón vaya a cumplir su palabra. Él le concede la petición para que Faraón no tenga excusa. Hermano, muchas veces nosotros y muchos hermanos caemos en pecado una y otra vez y vamos donde el pastor y queremos, ¿no es cierto?, que conversar con el pastor, que se haga una, que nos haga, ¿no es cierto?, una, ¿cómo le llaman? Eh, ay, los que van más a la iglesia saben, eh, cuando el pastor le hace una consejería, ¿no es cierto? Y resulta que después, a la semana, nuevamente una consejería, y el pastor vuelve a hacerle la consejería, a la otra semana el pastor le vuelve a hacer, ¿para qué? ¿Por qué lo hace? Para que esa persona el día de mañana no tenga excusa de la falta que está cometiendo. Que diga, es que nadie me lo dijo, es que nadie me aconsejó aquí para que el faraón no tuviera excusa, ¿no es cierto? Moisés le concede, ¿no es cierto?, lo que el faraón, y Dios le concede al faraón, ¿no es cierto?, lo que él le pidió. ¿Por qué se obstinó en pecar y el corazón del faraón se endureció? Endurecer el corazón en contra de Dios es un pecado. El fallar, arrepentirse, cuando Dios responde en misericordia, nuestra petición es ignorar su rica gracia, el cual nos lleva a pecar más. Cuando nosotros ignoramos la gracia de Dios, nos lleva a pecar mucho más. Y fíjese que aquí hay algo importante, hermano, y algo muy terrible. La Biblia nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, en Hebreos 10:31. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina lo que es caer en las manos de un Dios vivo? Porque hemos pecado, porque hemos faltado, porque no hemos rebelado contra Él. Imagínense lo que nos esperaría, lo que le esperaba, lo que le espera al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, por su rebelión, lo que le espera a este faraón, ¿ah?, o lo que ya habrá pasado a ese faraón, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Por eso que es importante que nosotros vamos ablandando nuestro corazón, acercándonos a Cristo. Él nos habla con tanto amor y nosotros somos tan soberbios, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros no somos nada. Imagínense lo que le pasaba al faraón aquí. Él era un dios en la tierra, pues era considerado un dios. Y el montón de dioses que tenía 365 dioses, un dios para cada día. Y esos dioses no lo pudieron salvar, ni pudieron salvar al pueblo de Egipto. Nosotros tenemos un solo Dios, por lo menos los que estamos aquí, estoy seguro de que tenemos un solo Dios. Pero en los países hay muchos dioses. Cuando en nuestros países hay gobernantes, ¿no es cierto?, que dictan leyes que van en contra de las cosas de Dios, nosotros no podemos cumplirlas. Pero tenemos la seguridad de que este Dios maravilloso nos separará del resto del pueblo que va a cumplir lo que le manda. Y no solo en esto, no solo los gobiernos, también en los trabajos, hermanos, de repente se dictan normas que van en contra de la ley de Dios, en contra de las cosas de Dios. Y a nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, nos afecta. Pero nosotros, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? En Dios. Él es el que nos va a separar, hermanos. Él separa a su pueblo como separó a Israel de Egipto.
así nos va a separar a nosotros del mundo. Así nos va a guardar cuando vengan todas estas plagas, todo lo que anuncian los tiempos terribles, Dios va a su pueblo, no lo va a tocar ni se le va a morir ni siquiera un animal, una oveja, un hijo, porque Él separa a sus hijos. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Luis. Gloria a Dios.